Estás aquí porque tienes insomnio. ¿Sabes lo que es sleep effort? Pues es la necesidad, el esfuerzo por quedarse dormido. Te voy a decir una estrategia para quedarte dormido en muy poco tiempo. Todos saben lo importante que es dormir bien para nuestro cuerpo y también para nuestro cerebro. Te voy a contar 3 puntos para dormir mejor, para quitar pensamientos, y también te voy a dar 10 consejos. Pues ya estamos en la cama que nos hemos hecho para dormir y lo primero que vamos a hacer es un punto, ¿vale?, que está en la parte del maleolo, como si esto fuera la cabeza. Lo que vamos a intentar es dejar de pensar, quitarnos los pensamientos. Lo vamos a hacer por la técnica de espejo, buscando el 3 de riñón. ¿Dónde va a estar el 3 de riñón? Maleolo y tendón de Aquiles. Pues en el medio, en la misma línea del tendón de Aquiles, donde está la cúspide, digamos, aquí. 3 de riñón lo podemos trabajar muy bien con este dedo. Vamos a presionar primero, ¿vale? 12 veces la presión. Aquí presionando, veis el dedo. Y después vamos a movilizar durante 3 minutos. Sentido agujas del reloj. Este es un punto de recuperación. Es un punto que nos va a ayudar a nutrir y a mejorar nuestro sueño. Al trabajar en técnica de espejo, que trabajamos también como si fuera la cabeza, como si fuera también el hipotálamo, vamos a trabajar también el sistema nervioso y hormonal. Más del 10% de la población sufre algún tipo de trastorno de sueño crónico y grave. A nivel neurológico está relacionado dormir mal con alteraciones del estado de ánimo e irritabilidad. Un sueño interrumpido y poco reparador y dormir menos horas de lo recomendado, normalmente menos de 6 horas, impide que se produzcan las fases de sueño destinadas a un mejor procesamiento de la memoria a corto plazo y a la neuroplasticidad cerebral. Bien, no nos damos la vuelta, ¿eh? Yo me doy la vuelta para que me podáis ver, ¿vale? Segundo punto, vamos a trabajar vejiga 62 o Seimai. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Pues igual, ¿vale? Venimos aquí, cúspide del maleolo, donde caiga el dedo, y aquí vamos a apretar un poquito, ¿vale? Podemos clavar un poquito la uña y si no, clavar un poquito el dedo, pero tenemos que notarlo, ¿eh? Una sensación un poquito de molestia. Vamos a coger aire, soltamos aire y al soltar apretamos, ¿vale? Vamos a hacerlo esto 12 veces, que van a ser unos 2 minutos aproximadamente. Vas a empezar a notar más el punto, ¿vale? Y después, en la misma zona, pequeños masajes, ¿vale? Sentido agujas del reloj. También otros 2 minutitos. Lo puedes hacer también en los 2 pies. Además es un punto que va a trabajar, bueno, nos va a abrir el canal Yang Kiao Mai. ¿Qué significa? Pues la apertura y cierre de ojos. Lo que queremos es cerrar los ojos porque lo que queremos es dormir, con lo cual nos va a ayudar. También es un punto que se carga el ciclo nictemeral. ¿Qué significa? Pues es un ciclo que sigue nuestro reloj biológico interno. ¿Qué significa reloj biológico interno? Pues que va a trabajar, por un lado, a nivel hormonal y a nivel del sistema nervioso, con lo cual va a hacer que esa parte descanse bien durante la noche. Tercer punto que vamos a trabajar. Hemos trabajado la parte del tobillo para trabajar la cabeza y ahora directamente trabajamos la cabeza. Vamos a trabajar el ventre de Dumai, ¿vale? Es un punto que reúne muchos canales Yang, con lo cual lo que va a hacer es la energía que está en la cabeza la va a bajar, ¿vale? Y para relajar además todos los pensamientos. Esa es la primera función que va a tener. Vale, ¿cómo lo vamos a encontrar el punto? Pues fijaros, cogemos las orejitas, las ponemos aquí, tenemos la puntita de las orejas, seguimos la línea de la puntita, donde se encuentran los dedos, ahí sería, ¿vale? Ventre de Dumai, aquí sería. Estamos ya relajados por el trabajo que hemos hecho antes y lo que hacemos es apretar un poquito, primero, soltando aire, soltamos por la boca para dejar que todo se expulse. Y después pequeños circulitos muy despacito durante 3 minutos, ¿vale? Las expulsiones vamos a hacerlas 12 veces, las respiraciones, y sentido agujas del reloj vamos a hacerlo mínimo 12 veces. Si necesitas más veces, hazlo más veces, que te va a ayudar, segurísimo. Con lo cual este punto nos va a supervisar y dirigir el cansancio para descansar mucho mejor. Primer consejo que vamos a trabajar, sleep effort. Antes te he explicado un poquito qué era. Es la necesidad o el esfuerzo para intentar dormir. ¿Qué sucede? Que cuando hacemos un esfuerzo para intentar dormir, lo que entiende la cabeza es justamente lo contrario, que tienes que esforzarte, que no puedes estar tranquilo. Con lo cual, si no estás tranquilo, obviamente no te vas a conseguir dormir. Segundo consejo, según dice Javier Álvarez, que lo puedes buscar, experto médico en insomnio,
es muy bueno tener control en una faceta de tu vida, pero no en el insomnio, porque todo lo que sea control no va a hacer que te relajes. Y también nos dice que es importante no acostarse a la misma hora, pero sí acostarse cuando nos entre somnolencia, o sea, cuando nos entre sueño. Tercer consejo que vamos a daros es levántate siempre a la misma hora. Si te levantas a la misma hora, eso va a crear una rutina de tiempos, empezar a levantarse siempre a la misma hora, lo que va a hacer es que tengas sueño después también a una hora determinada y crees un ciclo de tiempo. Cuarto consejo que vamos a dar: olvídate del despertador en el móvil. Esto de apuntarte al despertador, 50 despertadores en el móvil, quítatelo. Cómprate un despertador normal, de los que teníamos antes de toda la vida, antiguo. ¿Por qué? Porque te despiertas lo mismo a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana y te pones a revisar email, a ver qué me han mandado, a ver qué me han dicho, voy a mirar este vídeo, y entonces lo que haces es volver a despertarte más. Con lo cual, el móvil sí puede ser fuera de la habitación y el despertador antiguo. Quinto consejo, esto puede ser que lo sepáis o no, pero es muy importante: nada de pantallas antes de dormir, sobre todo una hora antes de dormir, con lo cual mi consejo: déjate el móvil fuera de la habitación, descansa, relaja un poco la mente, déjalo ahí. Sexto consejo que vamos a daros: cenar pronto. Es importante para que la digestión tenga un proceso. Si te comes una hamburguesa y te vas a acostar enseguida, aparte que la digestión no la puedes hacer bien porque estás en horizontal, pues eso va a estar trabajando, con lo cual si está trabajando tu intestino, también va a estar trabajando tu cerebro, con lo cual no vas a poder dormir bien. Séptimo consejo que te voy a dar: la habitación donde vayas a dormir, más o menos que esté ordenada, es decir, que tengas un buen ambiente en la habitación. Si tienes todo tirado, lo mismo te puede crear un poquito de sensación de descontrol. Nada, ordenas un poquito y a dormir. Octavo consejo que te voy a dar: prepara la ropa y lo que tengas que llevarte el día siguiente. Con esa sensación te vas a acostar más relajado porque ya tienes el control de lo que vas a hacer mañana por la mañana. Noveno consejo que te voy a dar: coge un boli, un papel, algún lápiz de color y dibuja algo. Simplemente dibujar, pintar un poquito antes de dormir, rayar un poquito, ¿vale? Pintar o dibujar antes de dormir viene muy bien a nivel neurológico también para soltar. Y último consejo que te voy a dar, que seguro que lo agradeces un montón si no lo haces: métete una duchita de agua caliente antes de dormir para irte tranquilamente a la cama y a dormirte. ¿Dónde va a estar el tercer riñón? Maleolo y tendón de Aquiles. Pues en el medio, en la misma línea del tendón de Aquiles donde está la cúspide, digamos, aquí. Vejiga 62 o 6 Mai. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Pues igual, ¿vale? Venimos aquí, cúspide del maleolo, donde caiga el dedo. Vamos a trabajar el vientre de Dumai. Cogemos las orejitas, las ponemos aquí, tenemos la puntita de las orejas, seguimos la línea de la puntita, donde se encuentran los dedos, ahí sería. Si te ha gustado este vídeo para poder descansar mejor, también tenemos otro para dormirte tranquilamente. Aquí lo puedes ver y, como siempre, hasta la curación y más allá.